Hola leyendas, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Nativo Digital, donde hablamos de negocios, finanzas y desarrollo personal. Este es el primer capítulo y quiero darles la bienvenida al podcast y también darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Clever Topón, mi socio. Es un placer tenerlo acá. Clever es el co-founder de 593 Agencia Digital y adicional del holding de negocios de Plus Company S.A. Bienvenido, Clever. Cuéntanos un poco qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona para conocerte un poco más. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias, Teo, muchísimas gracias por tenerme aquí. Para mí es un honor completo estar aquí en tu podcast. Bueno, me presento. Mi nombre es Clever, soy socio ya hace 7 años de Teo. Ha sido un largo camino que hemos recorrido juntos. Y bueno, soy diseñador de profesión y apasionado por el desarrollo web. Dentro de la agencia como tal, del trabajo a día que hacemos, mi trabajo es el área de tecnología, el traer a la realidad lo que se imaginan los directores, los estrategas, los marqueteros. Y bueno, pues Teo, qué gusto estar aquí. Súper, mi hermano. Bueno, realmente, y como tú lo decías, creo que gran parte de lo que vamos a hablar en este podcast es nuestra historia, que es poco común. La historia de 593 es una historia que espero algún rato nos hagan un documental en Netflix. Esperemos, nada es imposible por cómo van los tiempos ahora. Esperemos que así sea. Y pues bueno, contar un poco aquí a la gente, porque quería contar desde tu perspectiva más bien, de cómo fue empezar 593, cuáles han sido estos momentos pues duros, porque el emprendimiento es duro, ¿no? Ajá. Nadie te cuenta como la parte fea de emprender. Exactamente, te ven ya con el carro nuevo, con el nuevo teléfono, yéndote de viaje, pero no ven todo lo extenuante que es realmente el emprendimiento, que es maravilloso, que es maravilloso emprender, pero tiene sus dificultades. Entonces, más bien, cuéntame, quisiera ir en el podcast, darle un cierto orden, una cierta estructura y que cuentes un poco algo muy interesante que creo que son las primeras impresiones, ¿no? Ajá, de cómo nos conocimos, porque también eso es bastante peculiar. Entonces, cuéntanos tu perspectiva. Sí, claro, o sea, ha pasado mucho tiempo, pero bueno, la memoria es frágil en ocasiones, pero hay cosas que no se te olvidan, como la primera impresión, recuerdo. Para no hacerles larga la historia, les cuento, yo estaba en la universidad y tenía que hacer pasantías de mi carrera, pues, ya para finalizar. Pero la cosa que no me gustaba era que antes se acostumbraba de que no te paguen las empresas por el trabajo que tú estás haciendo. Entonces yo dije no. Y bueno, como de antes también yo ya trabajaba para sustentarme, digamos, de parte, obviamente. Y empecé. Fue como que mi primera búsqueda de trabajo, recuerdo, tenía 20 años, 21 aproximadamente. Claro, si no estoy mal. Bueno, la cosa es que me topé con el papá de Teo, me contrató. Es interesante igual. ¿Cómo encontraste ese trabajo? ¿En un anuncio? Recuerdo que mi carrera era básicamente de diseño. La segunda carrera que estaba por finalizar era de diseño, pero me topé que dentro de esta carrera me apasionó más la web. Y no era el fuerte, digamos, de esa carrera, era como una rama de la carrera. Era como una materia que ves. Exacto, optativa. Entonces pasó eso y me llamó full la atención. Me enamoré así como que de ese mundo. Y dije, bueno, a ver, ¿para qué soy bueno? Para web. Me hice mi portafolio en web. ¿Qué Clever Design? Clever Design, me acuerdo. Sí, clarito. Y bueno, pues publiqué mi oferta con mi trabajo, mi portafolio, y publiqué en una plataforma, no recuerdo la verdad. Algo así. Y recuerdo que me contactó tu papá. Me llamó por una entrevista y lo curioso era que era en Carcelén. Yo vivo en el Valle de los Chillos, era de extremo a extremo. Pero dije, bueno, no importa. Joven aventurero que soy. Me aventuré. Te cruzas la ciudad. Claro, bueno. Recuerdo que tu papá tenía la agencia de viajes a la cual me contrató para yo manejarle las redes, hacerle la web. Y ahí fue la primera parte súper importante. Yo me topé con gente que ya se movía en el medio, o sea, gente que ya realizaba el trabajo de marketing, realizaba el trabajo de ventas, y yo era un nuevecito, pues era mi primer paso a la experiencia profesional, laboral, más que todo. Sin embargo, tú antes habías trabajado haciendo, si no estoy mal, pasantías en FB. Sí. Bueno, eso fue en el colegio y fue en otra carrera, entonces... O sea, no fue en el área de diseño, pero o sea, digamos que
tenías un previo ingreso al mundo profesional, pero no del todo. O sea, de mi carrera como tal fue el primer acercamiento al mundo laboral. Digamos a clientes reales, ¿ya? Porque tú estudiaste ingeniería de producto. No, estudié ingeniería en diseño industrial. De ahí fue como que No era lo tuyo. No, lo que más me gustó de eso fue el diseño, o sea, los programas de diseño, el dar vida, ¿no?, a las cosas. O sea, y luego, tú en diseño industrial te topaste con un montón de cosas y dentro de diseño industrial mismo tenías las herramientas de diseño gráfico. Exacto, sí, de hecho son las primeras materias que ves, bueno, junto con otras que implican. Y luego me llama la atención esto del diseño y luego dentro de la carrera de diseño, que la completé, en cambio ya fue la parte web. Y bueno, continuemos. Yo era nuevecito, igual inexperto en esta área de web y tu papá me contrató para rediseñarles la web, para darle mantenimiento. Y aquí voy a hacer un paréntesis, era una página web que habían, o sea, primero la tecnología con la que estaba hecha la página web era una página web súper antigua. Y la opción la primera opción de mi papá, antes de contratarle al Clever, me metió un curso para yo diseñar una web. Obviamente no era lo mío. Obviamente lo intenté y pues no surgió. Igual había otras ocupaciones de por medio. Yo estaba en el colegio todavía. Y algo como que quiero recalcar aquí es que Clever le vendió a 2 vendedores. Ajá, exacto. Mi papá y yo somos vendedores natos. O sea, gente que no es que... Ahora, pues, después del tiempo hemos estudiado mucho sobre ventas, pero que se nos da, digamos, un poco el tema comercial. Entonces, Clever nos vendió una idea, le vendió una idea a 2 vendedores duros vendiendo. Entonces, cuéntanos un poco. Y yo no fue que les vendí la idea porque era algo bueno, fue porque la tecnología que me mencionaban en mi vida la había escuchado. Claro, yo había era nuevo. Yo me la recuerdo. Y yo tenía, como te digo, esta materia optativa de la universidad. Había una sola tecnología de web que yo manejaba y que incluso desapareció, me parece, ya esa tecnología. Entonces yo dije, ¿qué hago? Tengo 2 opciones. O le digo que mire que no puedo, no conozco la tecnología y bueno, se acababa la entrevista y se terminaba. Pero no, se me ocurre la magnífica idea de sacar mi lado vendedor que ni siquiera sabía que tenía y les empiezo a convencer, ¿no?, que miren esta nueva tecnología, es la que está en tendencia y les prometo que con esto podemos lograr muchas cosas más. Y así me inventé. Y señores, dicho hecho, ustedes recuerdo me dijeron, sí, entonces dale, si tú nos dices eso, vamos por ahí. Y el origen de todo eso no era eso realmente, era porque yo no conocía la otra tecnología para manejarles. Y bueno, ahí empezó todo, ahí les conocí, empezamos a trabajar como en conjunto, pero era súper eventual. Sí. O sea, realmente, claro, tú trabajas mucho más con mi papá. Yo asomaba de vez en cuando, como cuando mi mamá me pedía un criterio, como, ¿qué te parece esto? Y yo, mira, pues, sí, asado, pero era muy esporádico, así. Claro. Entonces ahí fue el primer acercamiento, entonces yo ya les vi, conocí sus dotes que tenían, de palabra más que todo, de que es un don que admiro de ti. Y bueno, esa fue como que la primera impresión y desde yo ya te conocí, no tratábamos mucho y hubo una ocasión puntual que la llevo siempre presente. Hubo un curso a la que nos envió tu papá de marketing. Y recuerdo que yo fui súper formalito y toda la gente también, ¿no? Claro. Todo era como un evento formal, un masterclass, no recuerdo bien. Y cuando llega un jovencito, 2 horas tarde, casi que en calentador, sí, claro. Sí recuerdo, y llega y así todo, desde el inicio la estrella del curso, todos éramos como súper formales, atentos, y viene el muchacho y casi que le da cátedra al expositor en las preguntas, y que no hay que más. Y hay que aclarar eso, que no era solo el calentador, había llegado Chuchaki, yo recuerdo. Me imaginaba. Sí, había una fiesta el día anterior. Recuerdo que era un curso de posicionamiento SEO, de SEO básico. Sí, recuerdo. De SEO básico, me acuerdo era. Y bueno, desde el principio siempre tuve esta afinidad por el marketing, pero creo que este curso fue realmente el que nos unió a trabajar más en conjunto, porque ya nos empezamos a conocer, no solo como esas conversaciones esporádicas que tenías en el local de mis papás, como veía así que estabas haciendo y listo, sino más bien creo que ese curso sí nos ayudó como
a darnos cuenta de la habilidad del otro, porque algo igual que yo admiro mucho de ti es este tema de esta hiperconcentración que puedes tener, o puedes hacer que si dos cosas técnicas muy complejas al mismo tiempo. Yo apenas puedo mascar chicle y caminar al tiempo, entonces claro, ahí me di cuenta yo que tenías esta capacidad de estar atendiendo a la clase, a la charla, al curso, mientras estabas haciendo un diseño o acabando un pendiente, y eso se extrapoló a lo largo de la historia de 593, porque yo me acuerdo clarito que cuando estábamos haciendo yo estaba haciendo las primeras ventas, tú estabas acabando tu tesis. Sí, de hecho, era como que la época más... ¿Cómo te digo? La más forzada de ese tiempo, ¿no? Bueno, ahora ya descubrimos de que no era nada. En ese tiempo estuve con mi tesis, estuve con pasantías y aparte, yo ya me había dado cuenta a ti, yo ya tenía la mira antes que tú. ¿Tú crees que...? No, o sea, digamos, por un lado que yo te veía, decía, este muchacho, porque tenías 16 años. Sí, de hecho, la primera vez que nos conocimos, yo entré con el uniforme de colegio. Sí, recuerdo. Entonces yo decía, este muchacho tiene potencial. O sea, es diferente, sobre todo en el sentido de que es labioso, digámoslo ya así, porque es como se ve. Entonces, te sale del esquema como que llega un jovencito y que te habla cosas que para su edad no debería saber, y para su edad debería estar hablando de otras cosas, ¿no? Y viene y te habla de marketing y te habla de esas cosas, y dije, bueno. Y hasta que, bueno, ese fue mi conocimiento, lo conocí ya bien a Teo, recuerdo que ese día almorzamos juntos, conversábamos, sí, recuerdo, y de ahí ya tenía eso de seguir trabajando, terminar mi tesis, era como mi plan a futuro era como que terminar la carrera y ya centrarme, buscar otro trabajo. O sea, eso es algo que hasta ahora, después de 6 años, no sé. ¿Qué planeabas tú si no empezábamos en 593? O sea, ¿cuál hubiera sido esa ruta que hubieras tomado si no hubiera hecho el hagamos plata, Clever? Porque fue esa la sí, O sea, mira, porque a mí siempre yo fui de las personas a las que le gusta hacer el lado comercial, el lado de venderte como el prestador de servicios, o sea, no fue mi fuerte. Obviamente cuando hubo este tema de buscar trabajo lo tuve que hacer. Claro. Y hay cosas en las que tú tienes que darte cuenta, mira, soy bueno para esto. Para esto no soy tan bueno, pero me toca hacerlo. Entonces, ese era como que no digamos miedo, sino era como mi reto futuro de que, bueno, a mí me gusta hacer y me encantaba lo que hacía, lo que hago hasta ahora, ¿no? El tema de operar y de generar el trabajo final. Y yo tenía como que ese reto de que, bueno, termino y tengo que buscar otro trabajo en una agencia de publicidad, o sea, una empresa. Tu siguiente paso hubiera sido ir a trabajar en una agencia pública. Claro, la concepción que tenemos todos, digamos, cuando somos estudiantes de entrar desde abajo y ir creciendo en el escalón de una empresa, era mi visión, hasta que llega en una reunión así de estatus, algo fue para revisar ambientes, y llegas tú y me dices, oye, Clever, ¿quieres hacer plata? Y en ese punto de mi vida que andaba con las justas, igual, le digo de una, ¿cómo le hacemos? A ver, yo creo, porque la memoria es frágil, ¿no? Ya son como tú dices. Claro, 7 años. 7 años. 7 años. No. 6. No, de 2016, 2022, 6. Pero claro, ya 6 y algunos meses. Pero, no, de conocernos sí 7. La empresa tiene 6. Nosotros de conocernos sí 7. Pero yo recuerdo muy bien, y un poco como para conectar las perspectivas, yo trabajaba en ese tiempo con mi papá llenando botellones de agua, o sea, yo llenaba botellones y tal. Claro, ya tenía mis conocimientos de marketing, mis conocimientos de web, y había sido porque yo me salí pues del colegio, o sea, me puse a estudiar a distancia. Y recuerdo que pues ya yo a esa edad ya tenía mis noviecitas y había que hacerles el gasto, entonces no necesitaba plata. Y claro, yo recuerdo claramente que mi papá y yo tuvimos un encontrón de recursos humanos, entonces le digo a mi papá, pues bueno, ya no quiero trabajar en el local. Y mi papá me da una idea o sea, porque mis papás siempre me apoyaron mucho. Y me da la idea de que debería hacer algo con el conocimiento que tengo. Mi papá tenía una idea de hacer algo como un marketplace de lugares turísticos.
que era como su concepción del marketing digital en ese entonces. Te estoy hablando de 2000, era 2015, 16. todavía no era 2016 ni siquiera. Claro. Era 2015, o sea, cuando todavía ni siquiera se sacaba tanto pauta en Facebook Ads todavía y así. Claro, eran los Era inicios. más Google y todo. Y yo recuerdo muy bien que, bueno, mi papá me dice eso. Y yo digo, sí, tienes razón, ¿qué podemos hacer? Esto ya había sido posterior a este curso que habíamos seguido. Claro, o sea, yo ya tenía más conocimiento todavía, y claro, ahí fue como el Clever, o sea, yo me acuerdo en mi cabeza, clarito, así como, Clever sabe diseñar bien, y yo sé vender, porque yo en mi cabeza dije, bueno, cualquier cosa con lo poco que sé de hacer webs, pues yo le puedo ayudar. Pero yo sabía que ese no iba a ser lo que yo iba a estar haciendo. O sea, yo sabía la habilidad que tú tenías y yo sabía qué habilidad tenía yo. O sea, teníamos que contar. Yo me acuerdo que la propuesta de ¿quieres hacer plata? Estoy casi seguro que fue por teléfono, que te llamé. Y te dije, Clever, hasta tu teléfono de la casa. Porque, al fijo. Sí, mira que la memoria, como dices, es frágil. No recuerdo el medio, lo que sí recuerdo clarito es Clever quiere hacer plata. No sé si fue por teléfono, si fue presencial, pero esa fue la frase. ¿Quieres hacer plata? ¿Quieres hacer plata? Ajá. Sí, y claro, y así empezó todo. O sea, yo de ahí ya viniste para mi departamento en ese entonces, y ahí empezó todo. O sea, de hecho, ese día empezó 593. Sí, de hecho, ajá. O sea, que no teníamos todavía el nombre, pero ya sabíamos que teníamos que hacer plata. El nombre yo te lo dije, me acuerdo, y esto igual tengo así ajá. En el bus de regresando ya de donde nuestro primer cliente, ajá. Yo te digo, te había dicho, porque yo antes de igual escoger el mundo de la empresa, yo quería ser ingeniero mecatrónico, entonces ahorita estamos como a otro lado. Agradezco mucho estar a otro lado porque al final encontré que es esto que me apasiona. Pero yo me acuerdo haber clarito estado en el... No sé si... no recuerdo exactamente, pero era un bus amarillo, así me acuerdo. No sé si era el alimentador, la ecovía, no me acuerdo, así que era... ¿Qué bus estábamos cogiendo? No, de hecho era los que vienen del Valle, porque nuestro primer cliente fue en Cumbayá. Cumbayá, ajá. Sí. Y regresando en ese bus yo te dije, Clever, yo desde pequeño que quería tener una empresa quería ponerle 593. Yo te había dicho, ¿por qué 593? O sea, y aquí contándole ya ahora a la gente por qué nos llamamos 593. Es porque es las ganas de poner Ecuador en alto, de el ponernos mapa, en el radar. O sea, hoy, qué maravilla que tenemos ya una empresa unicornio en Ecuador. Felicitaciones a la gente de Kushki. y qué maravilla. Entonces, la idea era esa, o sea, la idea principal era como, y iba a hacerlo, y espero que en medida que sigamos creciendo, pues, se cumple el objetivo. Pero claro, entonces, ahí fue que te dije, pues, pongámosle 593. Algo que no sé es, ¿qué te pareció de buenas a primeras del nombre? Porque realmente, o sea, ese rato lo cogimos y ya teníamos cosas que hacer, tú estabas con tu tesis, ya cerramos el cliente, que por cierto yo recuerdo haberle ofrecido artes ilimitados al cliente. Lo recuerdo bien, artes ilimitadas. Pero bueno, yo ese tiempo estaba fresquito, digamos, podía desvelarme 2-3 noches sin sentir los estragos que ahora implican. Entonces, no, para mí fue una experiencia ya decir, más que todo decir como que estamos haciendo ya algo diferente, o sea, no nos regimos un jefe. El fundamento de los dos siempre fue, tú vendes, yo lo hago y las ganancias son 50-50. Y que a mí me pareció súper perfecto, súper correcto y todo eso. Entonces a mí no me importaba, los primeros clientes me desvelaba y todo. Incluso recuerdo que en las clases finales ya, yo era ya trabajando ya para nuestro primer cliente. Ya. En la clase, claro. Ajá, exacto. Entonces, al inicio yo empecé con todas las ganas y creo que no la hemos perdido todavía, claro, a pesar de todas las cosas complicadas que luego fuimos descubriendo. Y fue súper interesante empezar ese camino. Y desde el primer momento de tener las cuentas súper claras contigo, del rol que cumple cada uno, creo que es lo que nos permitió estar 7 años después sentados aquí. Ajá. Porque imagínate, yo lo pienso y digo, ¿qué tal si a mí también me gustaba la parte comercial de ventas? Hubiéramos chocado súper fuerte. Claro. O si tú te gustaba la parte del diseño. Igual hubiera sido lo mismo y no hubiéramos funcionado, ya ni nos hubiéramos recordado, me imagino. Es que creo que también ha regido mucho y lo que nos permite, como tú dices, el día de hoy, seguir acá, es el respeto que nos tenemos los dos a lo profesionales que somos cada uno. O sea,
yo siempre resalto el tipo de profesional que eres y aprovecho el espacio para decírtelo, cabrón, que yo te admiro un chingo. Porque sí, o sea, siempre ha habido como este espacio para darnos feedback entre los dos. Claro, ajá. Y a pesar de que a veces los dos nos equivocamos, o tú te equivocas o yo me equivoco, más a menudo me equivoco yo. Pero este espacio y este respeto de lo profesionales que somos los dos, o sea, creo que admirar a la persona que tienes al lado, como es el caso, o sea, yo te admiro mucho, hermano, te ayuda mucho también a poder seguir creciendo, loco. O sea, porque al final del día me mandas un arte, siempre ha habido como, mira, hermano, ajustale esto acá, y tú sabes que no es que te lo pido por capricho, sino que hay un tipo de criterio detrás. Clientes, sepan eso. Los queremos mucho. Claro, ajá. Y bueno, hay una cuestión también de que no siempre son días buenos, ¿me cachas? Es como que hay veces que sí, estás súper inspirado, tu mente creativa está trabajando a su máximo nivel y te salen cosas que yo he dicho, no es por ser egocéntrico, ¿no? Pero he dicho, wow, qué cosa bien hecha. Pero hay días que no, que son malos, que hay estrés de otras cosas, y eso, algo que yo sí me llevo es no lo que salga, sino tienes que hacer algo bien hecho, pero obviamente se nota cuando no está al 100%, ya digamos, lo haces al 90%. Yo recuerdo algo que tú y un diseñador que tuvimos una época decían juntos mucho, que era, si a mí no me gusta el arte, como no lo envío al cliente. Ajá, exacto. Entonces, eso me parece algo muy, muy importante y es verdad, o sea, creo que gran parte de lo que nos ha permitido crecer como agencia es tener ese estándar de calidad de realmente yo como usuario disfrutaría o consumiría este tipo de contenido, y ahí es como cuando se eleva un poco la vara de calidad. Claro, ajá. Bueno, y avanzando, digamos, en la línea del tiempo, recuerdo que terminé mi carrera, teníamos 2 o 3 clientes, me parece, que tú habías vendido. Eran dos. Ajá, exacto. Entonces, bueno, terminé mi carrera, lo logré, por así decirlo, fue un tiempo difícil, que comparado hoy no es nada. Ahora que lo pienso, no celebramos tu graduación, es que recién nos conocíamos también. Exacto, o sea, los primeros años fue una relación estrictamente profesional y laboral. Recuerdo que no salíamos y si hablábamos era únicamente de trabajo, de los clientes, de cómo mejorar, de qué pasos vamos a dar. Entonces recuerdo que salí y hubo un tiempo que, no te voy a mentir, o sea, como que me sentí estancado, dije, ¿a dónde vamos? O sea, que está bien, tú vendes, yo hago, ganamos dinero, ya estamos ganando, y otra cosa que empezamos de la nada, con 25 centavos el capital. Lo que teníamos para el bus de donde el primer cliente, ese fue el capital inicial, lo que teníamos en los bolsillos para llegar donde el primer cliente. Menos mal el cliente nos dio el cheque ese día porque sí, no regresar. El primer pago. y créeme que no recuerdo ni en qué me lo gasté, pero o sea, la cosa es que ya generábamos dinero. Y yo me acuerdo clarito que el cheque era de $240. Ojo, en ese entonces ya era 2016 y nosotros ofrecimos artes ilimitados y una serie de entregables por $240. Y en ilimitados. ese tiempo nosotros decíamos, chuta, ya estamos haciendo $240. Claro, ese tiempo tú decías, ¿cuánto nos toca? 100. ¡Wow! $100. Bueno, es que tiempos anteriores también no teníamos la vida. Ajá, exacto. Día, claro. Imagínate, yo era un recién graduadito, o sea, no tenía responsabilidades. Y recuerdo que ya, bueno, pasó eso y yo dije, ¿qué hacemos? Y te propuse, recordarás la idea de tener ya una oficina, los dos, para concentrarnos, digamos, en el trabajo, intercambiar ideas y lo hicimos. Pero recuerdo que tú buscaste la oficina. Claro, verás, sabes que me acuerdo mucho de que yo era de la idea de trabajar remoto, porque hay un síndrome del emprendedor que no me pasó al principio, pero a veces hoy en día me está pasando un poquito, que es esto de que el emprendedor que se muere de rico. O sea, empieza el negocio con una oficina muy grande y así gastos muy grandes. Y se hace insostenible a lo largo del tiempo. Entonces yo tenía eso bien claro cuando empezamos y no quería gastar mucho. Pero, ¿sabes qué? Ya lo que he aprendido como a lo largo del tiempo, y no me dejarás mentir, es el tema de que hay que asumir riesgos. O sea, el mismo estrés de tener que pagar algo ya te hace levantarse. Te hace moverte. Ya tengo que pagar el arriendo, ya tengo que pagar la deuda del la cuota
6 de mi teléfono. Entonces, yo creo que el asumir riesgos sí te ayuda mucho igual a como espabilarte así, porque creo que esto sí nos caracteriza a los dos y es que ninguno de los dos es quedado. O sea, nosotros nunca es como que vemos el tren pasar a lo lejos y lo dejamos pasar, sino te subes en el tren y cuando ya estás en el tren, ¿cómo hacemos que ese tren vaya más rápido? Ajá, y algo que ya empezó a pasar ya desde ahí, y ¿sabes lo que me gustó también de trabajar contigo? Es que siempre me estabas dando retos nuevos. O sea, no fue como que al inicio sabía diseñar, era lo que yo hacía. No fue que siempre vendiste diseños. Siempre me decías, oye, y mira, vendí esto, ¿sabes cómo hacer? Y yo no, pero no te preocupes. Esta noche lo averiguamos. Y eso pasa a veces. Hasta ahora pasa. Ajá. Claro, el tema es que yo recuerdo cuando empezamos, yo sabía pautar y sabía un poquito de web y vender, que era mi fuerte. Y tu fuerte era el diseño gráfico y el diseño web al 100%. No, el diseño web fue en el transcurso. Eso te digo, lo que me enseñaron en la universidad fue unas clases, no serían más de 10 horas a lo largo del semestre. O sea, fue algo súper rápido. Claro. Y yo me acuerdo, de hecho ya me acordé, era un hotel el que le vendimos la primera página web y yo te dije, el cliente quiere la página web así. Ajá. Este fue el primer que Bueno, y después de unos arreglos y ajustes técnicos. Hasta ahora nos pasa. Pues bueno, estábamos como, para seguir un poco el hilo, estábamos pensando y conversando sobre este tema de vender, no saber hacer, aprender y facturar. Y en el mundo profesional creo que esto es súper importante. Enfrentarte a retos al día a día es lo que te mantiene, digamos, en el juego. Hago la analogía de un gimnasio. Si tú no te entrenas a diario, pierdes el progreso que hiciste o si te estancas. Y en el mundo profesional es igual. Si no estás enfrentándote a retos constantemente, si no estás aprendiendo cosas nuevas, si no estás buscando la manera de solucionar un problema, te quedas. Te quedas y la competencia te pasa por encima. Ajá. Hay algo bien interesante que decía Richard Branson, y es que si te piden algo y no sabes hacerlo, di que sí, después aprendes a hacerlo. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Exacto. Recuerdo haberle vendido esta página web a un hotel y haberle vendido muchas cosas que yo sabía que eran las cosas que funcionaban, porque hay algo que sí nos ha caracterizado siempre, que es que las cosas que hemos vendido siempre son funcionales de cara al cliente. O sea, sabemos que siempre van a funcionar. Quizá la ejecución o la parte técnica hay algún hueco que no sabemos cómo haerlo, o en su época, por lo menos ahora, ya hay muy pocas cosas que a nivel ejecución no sabemos hacerlas, y cuando no, pues hacemos eso. Se coordina con el cliente, se investiga y se hace y se factura. Ajá, o sea, exacto. Yo considero que el negarte a un reto profesional, como tú dices, te deja estancado. Y de hecho eso es lo que no nos ha pasado. Si bien o mal han pasado muchas cosas que ya más adelante les vamos a contar. Sí, creo que gran parte de lo que nos permite seguir creciendo es eso, como enfrentar retos de atender a varias multinacionales al mismo tiempo, los retos gerenciales y financieros, que creo que son los retos que estamos viendo hoy por hoy, porque no es lo mismo tener un emprendimiento que tener una empresa. O sea, el día de hoy somos una empresa y hay retos ya más gerenciales, se puede decir. Ya no es cómo hacer el diseño A, B y C o cómo hacer la web C y D, sino cómo escalar a un X% de la compañía de manera sostenible. O sea, y cómo mantener la operación, o sea, de que cómo lograr lo que se propone con los recursos que tienes actualmente. Ajá. Exacto, o sea, creo que ese es el reto más grande de todas las empresas. ¿Cómo lograr las cosas con los recursos que tienes? O sea, eso es de las cosas más difíciles hasta el día de hoy. Pero bueno, sí, yo considero que este tema igual sí nos caracterizó bastante de vender, no saber y aprender y hacerlo bien, porque al final del día no, y eso como un consejo en regla general para todo el mundo, de lo que nuestra experiencia nos ha dado, y es que nunca puedes dar un trabajo de mala calidad, porque así como haces un nombre bien rápido por hacer las cosas bien, haces un nombre bien rápido por hacer las cosas mal. Entonces,
Siempre que hagan lo que nosotros hicimos. Asegúrense Asegúrate. de... Yo creo que son 3 cosas, como tenerlo con qué comparar la calidad. Exacto. Porque la perspectiva de está bien es muy sesgada. O sea, así como está bien, ¿en base a qué está bien? ¿Me entiendes? Siempre tener con qué compararlo. Asegurarte de tener tiempo refractario para aprender. Eso es algo que nosotros no hicimos. Porque siempre quisimos crecer. Sí, era la idea principal, ajá. Era la idea principal, es la idea principal. Ahora es crecer sosteniblemente. Pero Exacto, ajá. Al principio era solo crecer. Yo en ese afán vendía muy rápido y vendía con tiempos de entrega inimaginables de que cualquier otra persona te pudiera entregar en ese tiempo, sabiendo aún que teníamos que aprender. Entonces nos costó muchas trasnochadas. Claro, muchas. O sea, y en ese sentido a ti más que a mí, porque yo te vendía, y sí, puede ser que yo me trasnochaba haciendo otras cosas, pero en la parte técnica, o sea, yo esperaba el resultado que tenía que presentar. O sea, ya en su momento era... yo tenía una reunión a las 3 de la tarde para presentar la página web y a las 2:50 Clever ya tenemos listo. Ya sí, dame 5 minutos y yo, chucha, ya, a ver, 5 minutos. Sí, lo recuerdo, ajá. Y al final, y esto hasta ahora me pasa, que yo siempre estoy muy confiado del trabajo que voy a recibir de ti. O sea, yo ya sé que la posta que yo recibo de ti es más que suficiente para yo poder cerrar el proyecto. O sea, para decir, bueno, aquí está esta maravilla de obra de arte y se queda el cliente con eso y esto les va a servir para los demás. Y bueno, ha sido como, digamos, no se ha logrado de la noche a la mañana, ¿no? Siempre, eso que ya mencionaste me parece lo de un colega, digamos, del medio igual, con el que sí tuvimos la oportunidad de trabajar, que me dijo, o sea, fueron palabras de él: si a ti no te gusta, ¿cómo esperas que le guste a los demás? Entonces yo me llevo eso en cada trabajo que hago, por más pequeño que sea, lo miro y digo, me gusta. Sí, me gusta. Puede llegar hasta el sí, está bien. Pero si está menos de eso, digamos, no me gusta, yo simplemente no lo envío. Y te digo, aunque sea, dame más tiempo, consígueme 1 hora, ¿cuánto puedes conseguirme de días? Y lo hago, eso te digo, yo lo envío en 2. O digo, qué bestia, qué bien hecho que está. O sí. Siga. O sí, está bien. Pero si es menos de eso, le encuentro algún detalle, simplemente le digo, no va. Porque no les va a gustar. Y no solo eso, es que pues bueno, hay una serie de criterios técnicos, ¿no? Porque en marketing no podemos jugar con sesgos, porque al final sí no es lo que nos guste a nosotros, sino al cliente, nuestro cliente, pero hay ciertas cosas base que siempre se tiene una esencia, yo me he dado cuenta, sí. La calidad tiene esencia. Tú cuando vas a un lugar y comes algo rico tiene una esencia de calidad. Exacto. Cuando te dan un buen servicio tiene una esencia de calidad, entonces igual. Puede ser que un diseño nunca va a ser igual a otro, de un cliente al otro. Y ya no hablando solo en diseños, ahora ya vamos en general el producto final que se entrega, o el servicio que se ofrece. Que tenga esa esencia de calidad. Sí, exacto. Y lo notas, es como en todo lugar, en todas las áreas, tú notas cuando algo está bien hecho. Bien hecho, exactamente. Y ahora yéndonos ya como del lado, pasamos un poco este tema de los retos. De los retos, ¿no? Damos un paso hacia adelante, hacia ese momento en el que tú te sentías estancado. Que tú dijiste, chuta, yo llego ¿y cuándo fue eso? O sea, como yo recuerdo un tiempo que, claro, tú tenías ya la deuda de la universidad, si no estoy mal. Una deuda que pagar, no recuerdo. Que fue una recuerdo. Que tú dijiste, loco, tengo que conseguir un trabajo a medio tiempo. No, fueron problemas familiares, y sí, o sea, yo sentí que ganaba un dinero como para mantenerme, ¿no? Y estar bien dentro de la juventud que llevaba y de que, o sea, eran básicamente para mantenerme ya al día. Pero yo me puse en el punto de que no, justo hubo circunstancias y necesitaba más dinero. Pero igual yo no quería dejarlo de lado lo que estábamos haciendo, que a mí me gustaba y se notaba que cada día íbamos creciendo, íbamos asumiendo nuevos retos, iba aprendiendo. Ya estábamos en la oficina. O sea, sí, y era un coworking, recuerdo. O sea, nuestra este espacio era así, o sea, como este espacio del podcast que estamos teniendo, incluso un poco más pequeño.
Era, sí, yo creo que un poco más pequeño que esto, y ahí entrábamos 3 personas. Ajá. Entonces yo tenía como esta necesidad, pero no quería dejar de lado lo que 593, que ya estaba tomando forma, que ya poco a poco iba teniendo su portafolio, sus trabajos realizados, entonces ya no era algo simplemente que se podía dejar. Ajá. Entonces, bueno, muy aparte que necesitaba yo el dinero en ese tiempo, dije, bueno, aquí matamos 2 pájaros de un tiro, porque ya sentía yo muchas cosas que no sabíamos, porque nunca habíamos, yo ni siquiera trabajado en una agencia. Entonces, fue ahí donde se me prendió el foquito y bueno, entro. 2 meses me parece que estuve, ¿recuerdas? A una agencia y eran con 2 objetivos principales. Una, poder ganar este dinero extra que necesitaba en ese momento. Y 2, ver cómo se mueve ya una agencia de marketing, era el caso, de ver cómo se organizan, con qué sistemas trabajan, o sea, cómo, porque ya a ese tiempo todavía no lo implementábamos, pero yo ya iba sintiendo la necesidad de herramientas tecnológicas para realizar procesos, para guardar cosas, para comunicación del equipo. Entonces yo ingresé a esa agencia y aprendí demasiado en los 2 meses que estuve. Y puedo decirte que gracias a los retos que tú me dabas, para mí no fue nada difícil conseguir ese trabajo. Me armé mi portafolio de trabajo, me hicieron la prueba y estuve dentro en... Ajá. Entonces, eso también es como que una parte muy importante dentro del desarrollo de la agencia, es que yo aprendí este tema de cómo manejar las comunicaciones, cómo manejar las cosas que se van creando, cómo respaldarlas, cómo tener... Entonces, fue como que un paso más adelante, que ya teníamos como que el background de funcionamiento básico, por lo menos, los cimientos de lo que tenía que ser después. Claro. Ajá. Cuando ya nos sentimos la necesidad de ayuda, que cuando ya no nos alcanzábamos. Y ahí fue cuando ya tuvimos, y esto fue un error del que no aprendí. Ahora más adelante en otro podcast les contaremos esto. Pero, claro, yo ahí creo que fue mi primer error delegar el departamento de ventas. Yo delegué lo que mejor hacía. Y ahí para todos los que nos estén escuchando, les doy este consejo mega pro. Si son muy buenos en algo y de verdad así como que brillan en eso, no lo deleguen. Eso deléguenlo al final. Mucho de todo el mundo del mundo de la administración y gente que te aconseja a lo largo del camino te dicen, no, es que delega ventas, porque en teoría es lo más fácil de hacer, pero eso no es cierto. En teoría es lo más fácil, porque realmente las ventas son las que le dan vida al negocio. Sin embargo, yo delegué las ventas y me di cuenta que igual, de igual manera, sin tratar de sonar egocéntrico, no vendía a la gente como yo vendía. O sea, y me puse a pensar, entonces voy a delegar otra cosa. Entonces, metamos a alguien más que otra cosa, ¿no? Pero yo recuerdo, claro, hasta ahora tengo ese tipo de disyuntivas de qué hago, qué muevo, qué delego. Y en ese entonces yo recuerdo que dijimos, bueno, tuvimos 2 vendedoras al principio en este coworking. Espero que le estén viendo ahí, les mando un gran saludo. Tuvimos 2 vendedoras y de ahí ya recuerdo que cerramos otro cliente grande porque ya estábamos pagando arriendo, entonces teníamos que sí o sí. Claro, fue la primera responsabilidad de la agencia. O sea, llegaba el mes y hay que pagar esto. ¿Te acuerdas? Creo que 150, 125. No, eran 200. Bueno, y por tus dotes de negociador, recuerdo que los 3 primeros meses fue un precio bajo. Con la promesa de que al tercer mes o al cuarto, no recuerdo, ya se iba a pagar el tiempo completo. Pero recuerdo que solo duramos 3 meses en esa oficina. O sea, claro, se cumplió el descuento y tuvimos que ir. Claro, sí, yo sí me acuerdo, claro. Y fue más que todo porque ya no alcanzábamos. Exacto. Porque, o sea, no fue de vivos, sino fue porque ya no alcanzábamos. Era chiquito y teníamos 2 vendedoras y era incómodo ya trabajar ahí. Ya las vendedoras, después yo recuerdo que les dimos como un stop ahí, les dijimos muchas gracias por todo. Y de ahí más bien empezamos a delegar la parte operativa del servicio. Entonces empezamos a delegar la parte de pauta, la parte de diseño. Planificación. Y ahí fue como que sentimos que fluyó mejor. Porque yo estaba haciendo para lo que era muy bueno hacer, que era vender. Tú estabas haciendo lo que te gustaba hacer. Y teníamos a alguien que era bueno en lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante cachar eso de
si realmente eres bueno en algo, eso delégalo al final. Ajá, o sea, exacto. Independientemente que seas gerente, y esto igual después me pasó a mí, me puse a hacer finanzas sabiendo que a mí me encanta vender y algo muy importante, y creo que eso es, yo cuando te veo programando, me doy cuenta que es tu estado de fluir. O sea, como que estás horas frente al computador y no sientes, o sea... Y fresca como Yo una leche. recuerdo claramente la oficina que teníamos, la primera que era la segunda. La segunda, por el condado. Shopping, que igual fue una gran negociación. Era una bodega. Ajá. Nuestra oficina era una bodega, después le fuimos como armando y Ajá, remodelando. remodelando. Teníamos goteras y todo. Sí, recuerdo. Ajá. Llegábamos un día y la oficina inundada. Y primera tarea del día, desinundar la oficina. Y hacía un frío, recuerdo, Dios. Helado, Ajá. helado, claro, sí. Y sí, yo estaba yéndome hacia el tema de que me di cuenta que sí delegando lo adecuado, o sea, creces más, funcionas más, funcionas mejor. Entonces, tuvimos de ahí esta oficina en el condado y ahí estuvimos bastante tiempo. ¿Cuántos años estuvimos? ¿2 años? ¿3? 2. Y ahí empezó, digamos, empezamos a crecer, empezamos a formar ya un equipo igual, sin experiencia, sin idea de cómo se maneja. Porque no Ajá. sabíamos de recursos humanos, todavía ni siquiera trabajábamos en documentos en la nube, o sea, todavía nos mandábamos un Word con cosas de lado al otro. Claro, ¿no? O sea, la infraestructura de la empresa se fue creando cuando nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo ese rato no iba a ser escalable. No iba a ser escalable, no iba a ajá, alcanzar. exacto. Y hoy hablamos con términos de escalabilidad y eso no es escalable. Pero en su momento era, chucha, no me avanzo. Era, chucha, ¿cómo metemos otro cliente más si es que ya no se avanza? Ya no se avanza, Ahí nació la necesidad. Y ese es otro consejo ahí, como métete en todos los problemas que puedas, porque ahí de los problemas salen soluciones. Soluciones, exacto. Y de hecho creo que eso fue gran parte de lo que nos ayudó a crecer en ese momento. De ahí ahora, ya mi pregunta como hacia ti, ahora que hemos como conversado y profundizado en muchos temas, ¿cuáles tú crees que fueron los momentos que más nos hicieron crecer en la compañía? O sea, momentos decisivos que tú recuerdas que dices, eso fue un paso adelante que ya no ha vuelto a retroceder desde ese día. Ya, desde el lado mío, cuando ya más allá de solamente hacer el trabajo que se entregaba, más allá de ya hacer solo lo que tú vendías, cuando ya tuvimos la necesidad de contratar a alguien que nos ayude porque ya no nos alcanzábamos. Entonces, cuando ya había más personas, recuerdo, primero fueron 2, luego fueron 3, entonces yo sentí esta necesidad de que no se fluía la operación, o sea, no se podía manejar, y era porque no estábamos manejando herramientas tecnológicas de ayuda que facilitan el trabajo, que mejoran el proceso. Entonces, un punto que yo veo que fue de gran avance fue ya la implementación de estas herramientas tecnológicas, herramientas de gestión, herramientas de comunicación, herramientas de almacenamiento, de planificación y todo este fin de cosas que tuvimos que implementar. Y de nuevo, fue desde cero, yo no tenía ni idea de esto, o sea, era el trabajo 100% de un director de tecnología, que lo tuve que aprender en el proceso, con prueba y error. Recuerdo que al inicio, no sé si recuerdas también, cuando ya hacíamos estas conexiones, se caían los servicios, no había, y era como que, Clever, ¿qué pasó? No sirven los correos, no sirve el Drive, no sirve el almacenamiento. Yo así, espérate, ya te soluciono y rapidito. Documentación, ¿cómo solucionar? Y es que es en Google. Ajá, exacto. Ajá, entonces, y bueno, hasta que llegamos a tener la estructura ahorita de herramientas tecnológicas ya robustas y de que nos van a permitir escalar, ajá, más colaboradores, la cantidad que sea de información. Entonces, ese ha sido desde mi parte, desde la parte tecnológica, como que los cimientos para poder escalar desde la parte organizacional y de recursos. Obviamente en el proceso tendremos que incluir más herramientas y cada vez vamos a tener más necesidades, pero si me preguntas de mi lado, esa fue como que la parte que vi, y que ya la empresa tenía un orden. Tenía un orden. Parecía empresa. Ajá, ya parecía empresa, exacto. Ya no éramos solo unos tres amigos, ajá, haciendo cositas, exacto, ¿no? Ajá, entonces, no, ya teníamos procesos definidos. Recuerdo, bueno, lo hablamos súper rápido, pero a lo largo del tiempo ya fuimos como que
algunas cosas descubriéndolas por nosotros mismos y otra cosa, bueno, de cursos y cosas así que fuimos implementando poco a poco hasta llegar a donde estamos Creo ahora. que la educación constante, y eso es algo que sí yo lo tenía mucho, creo que de ahí me corrige si no es cierto, sí te contagié bastante de este tema de aprender todo el exacto. tiempo. El tema del desarrollo web lo aprendí 100% de forma autodidacta. Y ahí está, en y no cursos. querías, porque yo Exacto. eso sí voy a hacer un paréntesis grande aquí en la conversación. Yo recuerdo claramente que Clever quería ingresar a especializarse A otra en carrera, universidad. Y yo le decía, no recuerdo cómo fue, o si fue así como una apuesta tal, la mente es frágil, pero que yo le dije, métete 6 meses a este curso online o a un curso online, aprende online, y si tú ves que necesitas, te metes al agua, porque yo dije, vas a gastar full plata y vas a gastar full tiempo. Exacto. Ajá. Cuéntales cuál fue el enlace de eso. Sí, era un poco, o sea, porque, sobre todo porque vine de la educación escuela, tradicional, claro. Exacto. A pesar de que no soy muy mayor a ti, pero, siempre no estuve muy cercano a esta educación virtual. Tú me la inculcaste y te agradezco full porque me di cuenta que sí, era verdad. Aprendí, como ya tenía yo esta experiencia con las universidades, sabía cuál es el tiempo de aprendizaje y cómo funciona. Y luego cuando me entré a cursos específicos, cursos prácticos de que te enseñaban ya cómo hacer las cosas, vi una diferencia brutal, ¿me cachas? O sea, de no saber... habilidad de aprendizaje. De no saber nada en un mes de estar ya con Haciendo. Conocimientos y ya haciendo cosas que ya sirven. Entonces, usualmente en la universidad te toma 2 semestres aprender, lo hiciste en un mes. En online lo aprendes en 3 meses y esto es para todo. Incluso menos dependiendo de tu capacidad de aprendizaje. Y las horas que inviertes. Exacto, y de la disciplina sobre todo. Ajá. Y resulta que luego estudié años en la universidad y en lo que más me especialicé y en lo que ahora podemos decir que es mi fuerte, lo aprendí online. Ajá, lo aprendí de plataformas y... ¿Y cuál fue el primer? Porque no recuerdo si es que fue Platzi. Un saludo a Platzi. No recuerdo si fue Platzi el primer curso que tomaste de web o cuál fue el primer curso que tomaste de web. A ver, no, los primeros cursos fueron YouTube. Gratuitos, bueno, ajá. YouTube Academy. YouTube es el primer contacto, porque yo también todo lo que aprendí al principio, que sí fue un par de cursos que me metieron mis padres, pero de ahí fue mucho YouTube. Entonces es que en YouTube puedes aprender un montón de cosas, de verdad. Exacto, así como hay contenido bobazo, hay contenido que de verdad tú dices, eso debería costar. Exacto. O sea, ves un video de un hindú explicándote algo en un broken English, pero tú dices, wow, o sea, eso debería costar un montón. Y de hecho muchas clases que venden hoy pagas están gratis en YouTube. Exacto. O sea, no de la misma persona, pero están gratis en YouTube. O sea, YouTube es como yo lo veo ahora, las plataformas de educación virtual que hay, bueno, hay varias y que son súper recomendables, es la ayuda que te dan, es que te dan la ruta de aprendizaje. Exacto, te dan como que el camino que debes tomar, o sea, como que te organizan la información. Porque creo firmemente de que si tú te pones a buscar y te creas tu propia ruta, lo encuentras todo gratis en internet. O sea, absolutamente todo. El tema es la síntesis de información, porque ¿qué es lo que pasa? Tú empiezas con una pregunta y empiezan a salir muchas más preguntas. Exacto. Y después no sabes por dónde ir, o sea, cuál es el camino para seguir. O sea, lo que quieran aprender, yo creo, y así en regla general que a mí me sirvió, capaz, y no a usted, o sí le sirve, es preguntar qué es eso en Google. Y abres 20 blogs, así 20 blogs de todo lo que te sale ahora con esta nueva herramienta capaz, esta que me dijiste de la inteligencia artificial, va a ser distinto, pero el tema es, googlealo, ¿qué es marketing digital? ¿Qué es house flipping? ¿Qué es desarrollo web? Lo googleas, te lees 20 blogs de eso y ya tienes un criterio, o sea, ya puedes armarte un criterio y dices como que, oye, mira, o sea, un criterio básico, pero ya tú dices como, mira, o sea, yo me acuerdo que quise aprender sobre programación en su momento, que Steve Jobs decía que todas las personas que deberían aprender a programar, o sea, que quieres como aumentar tu creatividad y cosas, deberías aprender a programar. Y claro, en ese entonces era como, bueno, aprendamos lo que hay, porque no sabía que yo me iba a especializar ahora en growth hacking, tú te ibas a especializar en web al 100%, entonces era aprender todo lo que haya, claro, todo el conocimiento que hay.
Y me acuerdo haber programado, ¿no? En Brackets de Google, que era una herramienta para programar, el primer Hello World. Ya. Pero, claro, imagínate, cuando buscas qué es programación, te abre un montón de información. ¿Qué es programación orientada a objetos? ¿Qué es PHP? ¿Qué es Java? ¿Qué es React? Lenguajes, ajá. ¿Y tú qué? Entonces, claro, como tú dices, las plataformas de esto que te ayudan es como a darte el paso a paso de qué es lo siguiente. Porque si no, con tanta información uno se vuelve loco, ¿no? Exacto, ajá. Y es súper recomendable así para las personas que quieran aprender. Y la inversión es ínfima a lo que cuesta la ajá, a lo que vas a recibir al final del día de tú saber cosas que al final del día es lo que te va a dar más dinero. Las cosas que tú sepas hacer, los problemas que sepas resolver más que todo. Ajá. Sí, o sea, de hecho, muy valioso el comentario que dices. A mayor cantidad de problemas que sabes resolver, más dinero vas a tener. Ajá, exacto. ¿Y qué tan relevante es el problema que estás solucionando para tu cliente o para la persona que te estés ayudando? Eso es muy importante. Entonces, dices que, pues bueno, un antes y un después fue darle infraestructura al negocio cuando ya apareció el negocio. Ajá. Y de ahí donde tú sentiste que crecimos mucho. O sea, que tú dices, wow. Así, de golpe tanto puede ser en facturación o en recurso humano que tú dijiste, wow, tengo una empresota. Así, ya no es porque, ajá, el feeling de startup de son dos panas haciendo cosas y fresco. Ajá. Pasas a tener empleados y es como, bueno, tengo una empresa pequeña que tengo algunos empleados, pero es una empresa pequeña. Y ahora que yo considero que somos una pyme todavía, pero cuando ya sentiste que era una empresa hecha y derecha, o sea, cuando tú empezaste a sentir que ya no había límite de crecer, o sea, que dijiste, wow, ya de aquí nos podemos ir a Fortune 500. O sea, no fue rápido tampoco. O sea, no es que digamos de la noche hoy me desperté y dije, wow, ya tengo una empresa, ¿no? O sea, y recuerdo que empezó como que todo empezó de las ideas, de que, bueno, tuvimos nuestro primer escritorio y ya se iba formando. Bueno, tenemos un escritorio, tenemos sillitas, llegábamos con nuestros laptops y ya. Y yo tenía, o sea, ya visionaba, ¿no? Es decir, tener aquí a 6, 10 personas, cada una con su PC y así. Entonces, como te digo, a pesar de que no fue de la noche a la mañana, llegó al punto en el que ya yo llegaba a la oficina, ya teníamos nuestros horarios definidos. Y yo recuerdo claro que me contabas esto de que cuando llegabas a tu equipo y veías tu agencia llena de computadoras Mac. Ajá, y colaboradores trabajando, cada quien dedicado a lo suyo, haciendo su trabajo, sacando contenido, enviando, logrando resultados. Tú ves y detrás de todo eso ya la infraestructura tecnológica, la infraestructura de equipos, te das cuenta, ¿no? Claro, tienes una empresa funcionando. Sí, es una empresa funcionando. Yo me acuerdo el momento que más nos vi grandes, incluso después del robo, que eso ya lo vamos a contar, fue cuando estábamos en la oficina de la Catalina Aldaz, ahí en esa oficina. No, la Catalina, la que era arriba en la Portugal, no la que nos robaron, sino la otra. Okay. Cuando estuve ahí, me di cuenta que ya teníamos varios empleados, o sea, que eran muchos, y que ya la infraestructura de la oficina, o sea, de pasar de ser una empresa funcional, ya éramos una empresa en crecimiento constante. Y algo que me di cuenta es que al momento de sentarme a hacer los números, nuestro crecimiento era del 147% anual. La tasa de crecimiento promedio era del 147% anual. Y tú estás hablando que es una locura una tasa de ese nivel. O sea, quizá para una startup es como normal, pero nosotros somos una empresa de servicio. Nosotros no somos una startup. Funcionamos por servicio y crecer una empresa de servicio no es fácil. Y nosotros lo estábamos logrando. Claro, como todas las empresas, nos hace falta pulir detalles como todo, y en el proceso de crecimiento a todas las empresas les pasa, pero sí, yo recuerdo ahí que nos vi muy grandes, ya nos vi como una empresa que no le faltaba nada para dominar el mundo. Ahora, ¿cuál crees que fue el momento yéndonos ya a lo más duro? O sea, dame esos momentos más duros que tú dijiste, o sea, y preguntarte, porque ¿pensaste tú en algún momento botar la toalla cuando los momentos estuvieron difíciles?
Botar la toalla no, pero si hubiera momentos en los que tú dices, es complicado, ¿cómo le hacemos para salir? O sea, ¿cuáles son los pasos a tomar? O sea, a lo largo del tiempo vas aprendiendo de que ante un problema tienes que moverte, accionar, tratar de salir de ahí, pero ¿qué pasa cuando tienes el problema enfrente y por más que le pienses y le piensas no sabes para dónde... ¿Para qué solución te da? ¿A dónde voy? Entonces, y bueno, hubo muchos problemas, digamos, a lo largo del tiempo, grandes o pequeños, pero uno muy fuerte fue pandemia. Empezó, los clientes empezaron a ir, las empresas grandes, las multinacionales dejaron de pagar, se retrasaron en meses, entonces era como que, ¿qué hacemos? ¿Para dónde? ¿Me entiendes? Ajá. Sí. O sea, claro, yo recuerdo que pandemia me golpeó mucho a nivel salud a mí. O sea, por más que no me enfermé en la primera tanda de pandemia, sí fue mentalmente hablando que me consumió la pandemia. O sea, estás hablando de que yo salía todo el tiempo a vender y tenía una vida fuera de la oficina mucho. O sea, realmente mi trabajo era estar fuera de la oficina a estar encerrado. Un tipo que está acostumbrado a la conexión humana, de repente, cero. O sea, te cortaste todo, entonces sí fue bien difícil. Y despedir también creo que fue de las partes más duras de la pandemia. O sea, ver. Y vamos ahorita a hacer el contraste de ver a tu empresa grande, a tus colaboradores trabajando en la oficina, a ver tu oficina vacía. Sí. O sea, ¿tú qué sentiste ese rato? Porque yo recuerdo que un par de veces en pandemia sí bajaste de la oficina y vacía. ¿Qué sentiste? O sea, es el golpe, es el contraste, como tú dices, de ver tu empresa como que en auge, en crecimiento, de ver a tus colaboradores y que de pronto ya no está ahí. O sea, y tú te pones a pensar, y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos recuperamos? O sea, te da el sentimiento, pues, somos humanos, de nostalgia, de tristeza, de saber de que fueron factores externos y de que de momento lo que hay que hacer es de resistir, aguantar. Ajá. Y hay algo que es muy importante y creo que esto lo aprendimos recién a raíz de lo que nos robaron en la oficina. El tema de la inteligencia colectiva. Uno de nosotros es más, o sea, todos nosotros somos más inteligentes que uno de nosotros. O sea, conversar para buscar soluciones, saber diferentes perspectivas, y eso es algo que sigue siendo muy bueno que tú y yo seamos diferentes, que yo siempre veo las cosas de sobremanera optimista y tú me las bajas mucho más de la realidad, que es lo correcto, porque si no, no se puede vivir en un mundo de fantasía, ¿me entiendes? Y eso, o sea, yo recuerdo, pues, sí que en pandemia igual fue así, como yo ya quería regresar de nuevo rápido a oficina y claro, fue ahí como, Teo, no es del momento todavía. Exacto. Ajá, yo soy más de sobrepensar las cosas, de adelantarme a lo que puede pasar, como que imaginarme los posibles escenarios, entonces, sí, por eso trato, y creo que sí, como dices, es una de las claves también por lo que funcionamos como equipo de trabajo, porque si tú eres la parte optimista, yo soy la parte realista, que al final del día... se necesitan la y es necesario equilibrarse, porque en cambio si tú te quedas en una parte realista netamente, te quedas estancado. Entonces, sí, el equilibrio sí nos ayuda bastante. Exacto, ajá, es bueno. Y bueno, yo recuerdo la pandemia, gran parte de lo duro era entender que nosotros antes de pandemia, si no estoy mal, estábamos con 7 empleados antes de pandemia. 8 empleados. Éramos 10 el team total, Incluyéndonos 10 antes de pandemia y terminamos siendo 3 o 4, si no estoy mal, si mal no recuerdo y no me falla la memoria, de tener 10 personas a tener 4 y lo que conlleva los despidos es complejo. O sea, no solo, imagínate eso a nivel dinero, porque eres una empresa que está tratando de sobrevivir a la pandemia y tienes que dar liquidaciones fuertes, que es entendible porque la gente igual en ese momento no tenía cómo subsistir y que capaz la liquidación era una de sus únicas fuentes de ingreso. Entonces, claro, nosotros sí fuimos muy conscientes en ese aspecto, pero igual fue muy, muy difícil. O sea, sí, pandemia golpeó duro. Sin embargo, yo creo que más bien pandemia fue como una liga. Dices que te bajan y a nosotros después nos lanzó. O sea, porque previo a pandemia, nosotros tuvimos nuestro mejor trimestre de ventas y de crecimiento.
el mejor, igual yéndonos a la parte operativa también. Teníamos un equipo bien consolidado con gente súper profesional en cada una de su área y eso hace que el trabajo operativo funcione. Entonces fue una época así... De talentos, de mucho talento en la agencia. Y claro, después más bien acaba la pandemia y fue nuestro mejor trimestre por 10. O sea, literalmente como lo que fue ese trimestre de... Porque nunca dejamos de crecer. O sea, eso también es una locura. De que incluso en pandemia nosotros crecimos a nivel facturación. O sea, estamos hablando de que había crecimiento, incluso en una crisis como la pandemia. Claro, se vieron afectados otros factores. No te estoy hablando de crecimiento a nivel facturación, pero no te estoy hablando a nivel flujo de efectivo, no te estoy hablando a nivel... recursos humanos, salud mental. Súper importante también. Entonces, claro, sí, ese es el tema. Ahora, pandemia, momento uno duro. ¿Qué otro momento duro tú sentiste que hubo así bastante complejo? Bueno, el más grande que tuvimos, el robo. El robo de la oficina. Como dices, después de la pandemia nos estuvimos recuperando satisfactoriamente, íbamos creciendo, volvimos a contratar, teníamos de nuevo equipos. Recuerdo que en esa temporada incluso empezamos a abrirnos campo ya al área de la producción, compramos equipos, invertimos mucho dinero en el tema de equipos audiovisuales, cámaras, luces, todo el tema. Y vino este golpe, el gran golpe. Ese sí fue el gran golpe. O sea, yo hasta ahora siento que si bien o mal, estamos como ya estabilizándonos, porque ya fue un año de que nos robaron la oficina. O sea, aquí contándole al público, pues un día, yo ese día lo tengo tan gris en mi memoria, así como un día feo, o sea, de los peores días de mi vida, te puedo decir. He tenido días feos y días que recuerdo con mucho dolor, pero ese día fue un día... Gris, como dices. Gris, ajá, o sea, fue... Yo recuerdo haber llegado a la oficina, una de nuestras ex colaboradoras en ese entonces tenía las llaves de la oficina, una persona de confianza. Cuando me llaman, o sea, yo recuerdo claramente haber estado meditando así como literal agradeciendo que loco nos estaba yendo bien, así que tanto esfuerzo que chucha le invertimos nosotros porque han sido años, o sea, ya son 6 años que tanto tú como yo llevamos trabajando más de 12 horas al día, 7 días a la semana. Y pasan cosas como esto, o sea, es bien duro. Y claro, yo había agradecido porque estaba viviendo yo en ese entonces en el departamento de mis sueños. Tú estabas ya con tu objetivo de hacer tu casa, de diseñar tu casa. Estábamos con muchas ilusiones, yo recuerdo. Estables, muy estables económicamente, reinvirtiendo mucho. Teníamos un proyecto de diseño de la oficina, de diseño arquitectónico maravilloso. Y de la nada nos pasó eso. ¿No? Yo recuerdo llegar y igual ya me enviaron las fotos. Lo primero que pensé fue... O sea, no me mandaron la foto general, no de la oficina. Solo enviaron al grupo, recuerdo, la foto de los escritorios, en donde había 6 Macs, me pareció 5. 6 Macs y una computadora recién importada. Exacto. Y me envían la foto de los escritorios que eran a doble lado, vacías, completamente vacías. En ese momento, como que del shock no comprendes bien y yo me imagino, digo, ojalá te esté grabando algún comercial, esté haciendo algún mantenimiento o algo, pero luego llegas, te da el golpe de la realidad, llegar a ver tu oficina toda alborotada, sin equipo, los equipos que compraste con tanta ilusión, tanto esfuerzo. Exacto, y que al final del día tú llegabas y eso te llenaba ver ver que estás tu empresa equipada, ¿no? Lista para trabajar y que de golpe te la quiten. O sea, el golpe emocional sí fue bastante fuerte. Golpe emocional, golpe financiero, golpe anímico, o sea, fue como un bajón del cual estamos saliendo ya un año después de que pasó eso. Recién ahora, un año después, estamos como levantando la cabeza así del golpe. Claro, yo recuerdo que es como cuando te pasa esto de las películas que lanzan una granada en la guerra y te quedas así con el sonido de fondo. Me sentí igualito cuando entré a la oficina y vi vacío. O sea, 5 años de esfuerzo extenuante se lo llevó una noche de la delincuencia. O sea, y ahí es cuando tú te pones a pensar,
tú piensas que eso no te va a pasar a ti nunca. O sea, tú, no, eso le roban a la gente que tiene mucha plata y así. Solo ves como que en las noticias y no te imaginas que te puede pasar a ti. Y cuando te pasa es horrible. Horrible, ajá. Y ¿sabes qué es lo bueno? Más bien como que yo recuerdo haber estado sentado, así como en este mismo sillón. Haber estado sentado y no saber qué hacer, porque usualmente yo me caracterizo por ser un tipo que encuentra soluciones muy rápido. Y verga. Ese día no tenía ni una solución. O sea, yo le agradezco mucho a mi papá. Ese día nos ayudó un montón. Él estuvo muy presente en ese momento. Porque yo me quedé en shock. O sea, de verdad estaba choqueado. Ya recuerdo que llegó la policía, llegan a ver las huellas dactilares, que no sirvió de nada. Ajá, trabajo de rutina que al final no sirve de nada. No sirve para nada. Saludos a la Policía Nacional. Más el tipo... Más del show que exacto, nada. Show, puro show. Tipo escena de CSI. Y nada. Ajá, todo, que huellas, que sí. Y al final los polvitos que se ponían encima. Y bueno, un año después, eso simplemente se quedó en el trabajo de rutina de la... Tenemos una hoja que es una denuncia que dice que perdimos $24,000 en equipos de... Y es más. Ajá, o sea, bueno, en el Excel y en el documento de la fiscalía hasta que son $24,000, que sí es más, porque ahí no estaban contados los equipos que habíamos alquilado a terceros, porque nosotros solo podíamos mostrar los que eran nuestros, pero habíamos alquilado equipos de terceros que fueron muy comprensivas las personas con las que nos robaron, que después tratamos de solucionarles a la brevedad del caso las cosas. Pero justo ese día, qué mala suerte que el día que nos robaron, alquilamos unos equipos súper sofisticados para hacer un rodaje y nos roban. Entonces sí estuvo turro y claro, quedó en un papel y no sirvió. Y bueno, nunca hubo ningún responsable, ni el edificio, ni la seguridad del edificio. Nadie, todo el mundo dijo, uy, qué pena de robar. Que no podemos mencionar el edificio por temas legales, pero espero se empiecen a ser más conscientes de la seguridad, porque sabemos nosotros que no es la primera vez que roban esa oficina en específico, entonces ojalá y se vuelvan más conscientes. Porque y se supone que en un edificio parte de lo que se paga mensualmente estás pagando también por seguridad. Ajá, y bueno, pero bueno, pasó. Fue uno de los peores golpes y creo que al final se refuerzan lazos, se refuerza compromiso del equipo. Ahí te das cuenta quién está, o sea, quién como que de verdad sí es parte del equipo y quién estaba solo por el sueldo. Exacto. O sea, porque 100% comprensible que la gente trabaja por un sueldo y es por eso que la gente trabaja. Pero hay un compromiso adicional en la compañía y como tú dices, de lazos, de lazos, y ahí es donde te das cuenta que sí es verdad. Hay gente que estuvo ahí y nos apoyó, y yo sí quiero hacer un shout out aquí a mi familia porque ellos nos ayudaron mucho en el proceso, hicieron una rifa, todos los que compraron los boletos de la rifa, o sea... yo entre tanto problema, porque no es que podías tú llamarle a tus clientes y decirle, oye, me robaron. Me robaron, no te voy a entregar nada. Cosa, no puedo ir a producir porque me robaron todos los equipos. Ajá, o sea, no puedo hacerte el comercial que estaba puesto porque me robaron las cámaras. Así, entonces es como, claro, uno se queda como frío ahí, pero más bien ahí la reacción fue rápida de todos nosotros y decir, a las casas a trabajar. Y nosotros nos vamos a solucionar como sea. El equipo ahí se puso mucho la camisa y logramos salir entre alquileres. Ya tuvimos que alquilar las cosas de producción que ya teníamos. Nos tocó pasar a alquilar, ahí incrementó deuda, o sea, sí fue un tema complejo, pero sí, como tú dices, salimos. Y ahora vamos saliendo, ajá, exacto. Pasando de los momentos feos como para ir cerrando, porque si no este podcast... O sea, tenemos tanto que contar, señores, podríamos hacer 10 partes. O sea, realmente nosotros esquematizamos la información de cierto modo de que... Porque faltan un montón de highlights de la empresa, capaz este podcast tenga una segunda o una tercera parte. Esta es como que una breve historia de 3, ajá. Exactamente. ¿Cuál...? Yo para cerrar con algo positivo y algo esperanzador, porque esto del robo es duro, porque ahí quiero hacer un comentario como que el emprender tiene cosas muy maravillosas, como también cosas muy duras que no te la película de Facebook no te la cuenta, la película de Netflix no te la cuenta,
ese romanticismo emprendedor de la noche a la mañana que existe no es real. O sea, tú no te haces rico de la noche a la mañana. Nosotros todavía después de 6 años no somos ricos. Somos muy felices haciendo lo que hacemos y eso creo que es lo más importante. Pero el tema es, ¿cómo ves el futuro de la compañía desde tu perspectiva? ¿Cómo quisieras? O sea, porque tenemos una meta corporativa, pero ¿tú cómo ves esa meta corporativa? Ya. Bueno, antes de eso, yo lo tengo como que algo súper valioso y que lo guardo y sé que gracias a también esas cosas vamos a poder siempre salir adelante y vamos a poder siempre ir por más. Es que no nos da miedo empezar desde cero. Lo hicimos, lo estamos haciendo y siempre se puede recuperar. O sea, no tengan miedo si algo les sale mal, no sale como esperaban o por factores externos se queda estancado. No tengan miedo a empezar desde cero, se puede. Si ya lo hicieron una vez, lo vuelves a repetir, ahora ya con la experiencia. Y mucho más rápido, ojo, porque lo que nos costó tener, nos demoramos 5 años en conseguir. Y en recuperarnos tomó 1. Ajá, con la experiencia. Ajá, con la experiencia previa. O sea, al final del día nadie está exento de las cosas que te pueden fatalidades, digamos. Sí, horribles. Ajá, y bueno, es parte de la vida, eso es lo que nos ayuda a crecer como personas. Y cómo veo ahora la empresa a futuro. Consolidar un equipo talentoso. Actualmente trabajamos con personas súper talentosas en nuestro equipo. Mi meta es llegar un día a capacitar a mi equipo, de enseñarles todo lo que yo dentro de mi área he aprendido a lo largo del tiempo, ya sea de otras personas que me he encontrado, como me he encontrado con personas súper talentosas de las cuales he aprendido full, también me he encontrado con personas que no sé por qué están ahí claro. En su carrera haciendo lo que hacen, claro. Lo que hacen, ajá, pero bueno, digamos, esa es la vida, lo que comprende la vida es uno ir aprendiendo de lo bueno y de lo malo. Ajá, exacto, de lo bueno y de lo malo, para cada día tratar de ser mejor que el día anterior. Entonces, ¿cómo veo yo a la empresa futuro? La veo de nuevo consolidada, generando resultados para nuestros clientes, presentando como siempre trabajo cada vez de mejor calidad, de mejor calidad, de mejor calidad. Eso sobre todo y con un equipo súper consolidado, súper profesional, que ame sobre todo lo que hace, aunque pueda sonar a cliché, pero es 100% real. Uno tiene que amar lo que hace. Para que salga bien. Para que salga bien. Entregarle el 120% en cada uno por mínima que sea la cosa. Y tener ese espíritu colaborativo de darse la mano entre todos, porque el trabajo en equipo al final del día es el que enriquece realmente. Ajá, y no vamos solamente a la parte de dinero, sino a la parte de realización profesional, de felicidad, de calidad. O sea, yo recuerdo muy bien que sacó nuestro equipo una campaña para un cliente últimamente, que era una campaña del mundial si no estoy mal. Fueron 3 personas que le dieron mucho esfuerzo a esa campaña y yo recuerdo la felicidad en el grupo de WhatsApp que tenemos de la agencia de oye, nos quedó increíble, el cliente nos felicitó. Ese tipo de cosas son las que profesionalmente te llenan un montón. Exacto. Y qué mejor que hacerlo con gente chingón, con gente bacana, o sea, con la que disfrutas trabajar. O sea, yo podría trabajar con el Clever toda una noche cagándonos de risa porque es lo que hacemos. Hoy la esposa del Clever me debe odiar porque llegan 6 mensajes a las 3 de la mañana. Clever, ¿qué? Esto. Y ya le toca levantarse así como... No, yo estoy enamorado de lo que hago, te juro que... Bueno, dentro de todo lo que me ha tocado hacer en mi carrera y aprender, digamos que mi fuerte es el desarrollo web, me encanta, lo amo. Diseñar también. Animar, lo he aprendido con el tiempo, no es mi fuerte, obviamente hay cosas que debemos hacer. Ajá, hay cosas que debemos hacer y tampoco es que me disguste porque en general mi rama me llena mucho, me gusta, es lo que no puedo decir que desde niño que bestia quise hacer esto, ¿no? Pero el rumbo que tomé contigo, este tema de emprender, el tema de estar al frente de una empresa, es algo que de momento me satisface y que quiero seguir haciéndolo y quiero llegar muy lejos contigo, con la empresa que tenemos y bueno, luego diversificarnos y, o si me pongo a hablar de las metas ahorita no voy a acabar nunca. Claro. Tenemos el camino, mira,
Obviamente, Todo. súper amplio, hermano, de cosas que tenemos en mente. Si lo ponemos a hablar, sería muy extenso este podcast. Nos hacemos una película. Ajá. Exacto, entonces sí, de momento centrarnos en lo que hacemos, tratar de mejorar cada día, mejorar procesos, mejorar herramientas tecnológicas y darle para adelante, que de eso se trata la vida. Súper chévere y bueno, qué maravilla. Yo te agradezco mucho por ser un socio tan chingón, de verdad que sí. Son ya 6 años de empresa, 7 años que nos conocemos, 6 años de empresa, y nos queda un chingo de años de empresa, estamos apenas empezando. Nos queda un mundo por comernos, tenemos una meta muy grande que las vamos a compartir con todos ustedes, que es que queremos que la compañía sea una Fortune 500. Esto lo vamos a lograr en el tiempo, sabemos ya en cuánto tiempo, no les podemos decir porque sí es confidencial, pero rico trabajar contigo, hermano, teniendo un socio que sé que va a estar ahí. O sea, creo que también gran parte de la que... Porque hay momentos, por ejemplo, con el robo y cuando tienes que dar, o sea, cuando al final del día eres la figura que da la cara hacia los problemas, es muy duro, y llega un momento en el que yo dijera, si yo no hubiera emprendido con alguien como tú, yo hubiera botado la toalla antes, porque es duro. O sea, y por lo menos, y ahí nos ha pasado, hay situaciones como en la que, chucha, ya después de un problema, nos sentamos con un whisky y decimos como, chucha, ya, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Entonces, nos queda un gran camino por delante, nos queda muchas metas y objetivos. Como te digo, te agradezco un montón, tanto por estar en el podcast, en el primer capítulo, como por todo lo que se viene por delante. Y bueno, esto fue, chicos, el primer capítulo de Nativo Digital. Esperamos verlos pronto con más capítulos sobre marketing, finanzas, negocios y desarrollo personal. Esto fue Nativo Digital. Nos vemos. Chao. Señor.